yo he estado escuchando así a los candidatos del oficialismo y dicen que nosotros no tenemos propuestas, o que nosotros no tenemos una doctrina, o que nosotros no tenemos una ideología sobre la cual sustentar un proyecto político sobre el cual ir y convencer al ciudadano, ir a convencer a cada uno de los vecinos de Caleta. Yo lo que quiero decir es que en realidad cuando nosotros construimos un proyecto político y una propuesta política la hicimos basada primero en el progresismo. Ese es el primer mensaje. Y el progresismo significa que todos podamos avanzar. Y para algunos avanzar significa conseguir un trabajo. Para otros avanzar es que su hijo puede ir a la escuela, que no está la escuela cerrada porque no hay agua, o porque hay ratas, o porque no funciona la calefacción. Para otros avanzar significa un terreno, una vivienda. Entonces, el primer concepto sobre el cual nosotros construimos esta propuesta política fue el progresismo, avanzar. El segundo elemento sobre el cual lo construimos es que tiene que ser para todos, o sea, tiene que ser inclusivo. Porque esto no se puede empujar esta mesa, si esto es Caleta, pensando solamente en el desarrollo económico, que es importante, porque nos queda atrasada la cloaca, el agua. Y la verdad es que ya hemos vivido, nosotros hemos sentido lo que es que se empuje solo de un solo lado. Necesitamos empujar a Caleta desde todos los lugares. Por lo tanto, tiene que ser un proyecto que sea inclusivo y que avance en todos los sentidos. El tercer punto sobre el cual construimos esta propuesta política fue basado en esta idea de un Estado más humano. Yo a veces escucho al oficialismo decir que pelean contra las corporaciones políticas, contra los oligopolios, qué sé yo, la oligarquía, Clarín y no sé qué tanta historia. Y la verdad es que cuando uno va militando, el ciudadano te dice, si yo quiero que mi hijo pueda ir a la escuela, o como decía recién Facundo, de vendas en el hospital, o que el Estado nos ayude en la pelea contra el narcotráfico, o que tengamos agua. Y eso es humanizar la política, es ocuparse de los problemas reales y concretos que tiene la gente. Ellos se ocupan de entelequias, de una lucha brutal que no sé contra quién la están dando. Y la verdad es que necesitamos esto, y esta es la otra base sobre la cual nosotros construimos esta propuesta política. La otra base, entonces, una es esta, la otra base es la de la dignidad. La de la dignidad. Y la dignidad se basa en el trabajo. Y en esto lo que nosotros vamos a hacer es esto, desplegar todas las oportunidades que la provincia tiene para generar trabajo. La de la igualdad. La de la igualdad. Que todos tengan igualdad para aprovechar estas oportunidades. De la justicia social, que el Estado debe estar al lado de quienes más lo necesitan. Con estos conceptos hemos construido una propuesta política y lo hemos hecho ¿de dónde? Desde la gente, cuando permanentemente lo hemos hecho desde la gente, escuchando y poniendo las prioridades en función de lo que hemos escuchado durante todo este tiempo. Y esto es el basamento filosófico, la doctrina sobre la cual hemos construido una propuesta política. Vamos a las acciones concretas. Las acciones concretas es, nosotros decimos, más o menos, primero, vamos a desplegar todas las oportunidades que la provincia tiene. Todas las oportunidades. Y nosotros le pusimos objetivos. Y después lo van a ver en unos folletos que vamos a lanzar después, son 20.000 puestos de trabajo. Esa es la principal demanda que nosotros tenemos en toda la provincia, jóvenes que están sin trabajo. Y cuando uno va avanzando, yo puedo contar mi historia de madres que le dicen que quieren que su hijo trabaje. Como su hijo se deprime, se queda en la casa, no sale, cómo va destruyendo su dignidad. Esa es la principal prioridad. Y uno escucha lo del gobierno y se ríe, ¿no? Porque hoy pareciese, yo lo escuchaba el otro día a la presidenta dice que ella es amor, paz, y ella propositiva, y mientras tanto van los de la cadena del desánimo, destruyendo, y eso hacen ellos acá. Mientras nosotros vamos y le decimos, vamos a generar 20.000 puestos de trabajo, ellos dicen, no, mentira, no se puede, que esto y lo otro. Mientras nosotros decimos, vamos a trabajar por el terreno y las viviendas, no, ¿de dónde van a sacar la plata? Mientras nosotros decimos que vamos a invertir en la educación, dicen que no se puede porque no tienen dinero. Esto
es así como está funcionando hoy. Ellos van bajando miedo y me parece, y en esto coincido totalmente con Facundo, hay que ser propositivo. Hay que proponer permanentemente, hay que decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a contar una cosa ahora que tiene que ver con el principal argumento que usa el oficialismo, que es no hay plata. Este año enviaron 1.850 millones de pesos acá, a la provincia de Santa Cruz. Cualquiera hubiese escuchado a la gente y hubiese dicho agua para Caleta, escuela, la escuela industrial, fortalecer el hospital, solucionar el problema de las placas, erradicar el basural, o solucionar el problema del basural. Básico, eso. ¿Qué hicieron? 1.850 millones se lo dieron a Lázaro Báez. Segundo, plata hay, plata. 10 millones de pesos por mes gastan en alquiler de camionetas. Por 12 meses, 120. En 4 años, 480. El otro día estábamos de campaña, nos encontramos en Perito Moreno. Llegó Máximo. 10 camionetas Toyota. 30 tipos bajaron. Teléfonos satelitales, comieron todo, viáticos. Gastan otros 10 millones de pesos por mes en comunicaciones y viáticos. Por 12 meses, 120. Por 4 años, 480. 480 más 480, 960. 800.000 pesos por mes gasta Peralta en alimento y bebida en la residencia. Por 12 meses, 9.600.000. Por 4 años, 40 millones. 1.000 millones de pesos se gastaron en privilegios y prioridades para ellos. 2.000 millones de pesos para tapar canteras hace 1 año y medio atrás. El problema de Santa Cruz no es la plata. El problema de Santa Cruz no es económico. Por eso cuando le meten ese miedo, no es económico el problema de Santa Cruz. El problema es la inmoralidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que desterrar de este espacio. Y por eso lo cuento ahora, porque a este argumento que ellos van diciendo que no, que la plata, que si lo hacemos, que si la nación, mentira, todo mentira. Todo mentira. La provincia es viable. ¿Qué debemos hacer entonces? Como primero, desde el punto de vista del gobierno provincial, desplegar todas las oportunidades que tiene la provincia. Que las tiene. Productores de petróleo, de gas, de oro, de plata, litoral marítimo que produce alimentos en un mundo de demanda de alimentos, turismo. Después, yo si quieren después les explico un poquito de cada uno, pero ustedes, por ejemplo, acá, para cuidar solamente, nadie controla desde el Instituto de Energía las inversiones de las petroleras, y ahí hay trabajo. Nadie controla el cumplimiento del 70-30, y ahí hay trabajo. Nadie controla los pasivos ambientales, y ahí hay trabajo. ¿Qué es lo que nosotros además decimos? Además de generar 20.000 puestos de trabajo, que vamos a traer el Instituto de Energía acá a la zona norte de Santa Cruz. Así que Facundo tendrá que ver dónde instalaremos el Instituto de Energía. Vamos a traer, porque el diseño de las políticas públicas referentes al cuidado del petróleo lo vamos a hacer acá en la provincia de Santa Cruz, acá en la zona norte. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a instalar la YPF Santa Cruceña. ¿Con qué sentido? Para recuperar las áreas petroleras que ellos le entregaron a Cristóbal López y a Lázaro Báez, para ponerla de vuelta, para que esa renta y esa riqueza esté al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Entonces, ellos dicen que no se puede crear trabajo y nosotros decimos que sí se puede. Y este es el lugar, cuidando los recursos naturales. Ni les cuento lo que significa la potenciación del turismo, de impulsar el turismo. La verdad tenemos recursos impresionantes para poder desarrollarlo. Miren, un dato más. Los jóvenes, la tecnología. Con solo lo que gasta Peralta en alimentos y bebidas, nosotros podemos capacitar durante 1 año a 200 jóvenes, que además los enseñamos en esto de producir productos digitales. Y además ya con salidas laborales. De sueldo de 1.800, 1.900 y 2.000 dólares. Solamente con lo que gasta Peralta en alimentos y bebidas. Las oportunidades de la economía están. La provincia es una provincia rica. Estos tipos están más concentrados en cómo roban que en atender los problemas de la gente. Metáfora. La verdad es que
Metasa me vive rompiendo los huevos permanentemente. No, ya está, que nunca le quiero contestar nada porque yo creo que lo que la gente espera de la política es propuestas. Esto que nosotros decimos, 20.000 puestos de trabajo. Esta es la... ¿Por qué? Porque acá se progresa, acá se genera dignidad, este futuro. Y además se puede. Metasa, su hijo 60 lucas, su otro hijo 55 lucas, su mujer 47 lucas y él 70 lucas. Obvio, él está más preocupado en cómo se genera trabajo para él que pensar en los intereses de la gente. Este es el problema central. Es la inmoralidad, no es la posibilidad. Esto es el primer desafío que tenemos. Segundo desafío que tenemos, el Estado al lado de los que menos posibilidades tienen. Por eso nosotros decimos que la primera prioridad es todas las políticas de primera infancia. ¿Y en esto qué significa? El Estado al lado de las madres solteras que no trabajan ni estudian, nos tenemos que ayudar. ¿A qué? Las tenemos que ayudar en su tarea doméstica de cuidar a los chicos. Ese es nuestro desafío. Y vamos a construir ahí los jardines maternales como eje. ¿Para qué? Para aliviarle la carga, para que la mujer pueda estudiar, pueda trabajar, de esa manera poder desarrollarse. Vamos a invertir en las escuelas y hacer mantenimiento de las escuelas. Eso se puede, con el dinero que esta provincia tiene. Si controlásemos la renta petrolera y minera, nos mejoran los ingresos. Además de eso, tenemos que sentarnos a discutir con el gobierno nacional. Nos robaron 15%, durante estos últimos 10 años, que fue la parte que nosotros cedimos de la coparticipación. La coparticipación histórica fue 50% se llevaba la nación, 50% la provincia. 75% se lleva la nación, 25% la provincia. 20.000 millones de pesos en 10 años nos robó el gobierno nacional. 10.000 millones de dólares, 20.000 millones de pesos en 10 años nos robó por liquidarnos las regalías a menor precio. O sea, todos los ciudadanos de la zona norte, donde está la mayor riqueza petrolera y gasífera, resignaron ingresos por 20.000 millones de pesos. O sea que hay renta para discutir. Los jardines maternales, invertir en la escuela, los fondos de beca para los jóvenes. Nosotros tenemos un proyecto de centros culturales que tenemos que trabajarlo con los municipios. ¿Para qué? Para desplegar el potencial productivo. Vas a las escuelas y los chicos te dicen, che, no, aburrido. No hay nada para entretenerse. Bueno, cada uno de estos centros culturales tiene teatro, cine, tiene sala para aquellos que les gusta la danza, sala para los que les gusta la música, la biblioteca con tecnología, talleres para el emprendedurismo, para la tecnología, para lo que podamos ir pensando y generando. ¿Saben cuánto cuesta hacer eso? 20 millones de pesos, 22 millones de pesos. O sea que los 40 millones, 2 centros de estos podemos hacerlo. Y acá en Caleta Olivia tenemos que hacer 2 o 3 por lo menos. Ir a los barrios, porque esto significa generar igualdad de oportunidades. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista del Estado. Un Estado al lado de la gente y fundamentalmente de aquellos que menos posibilidades tienen. El tercer desafío que tenemos por delante es buscar la unidad y pacificar al pueblo santacruceño. Y esto no significa que no tenga que haber justicia, tiene que haber justicia. Los que han robado, los que le han robado al pueblo santacruceño tienen que estar castigados. Y me olvidaba un tema antes, en esta lucha que tenemos en la provincia, que es la pelea contra el narcotráfico. Están con miles de madres desesperadas porque no saben qué cosa hacer para ayudar a sus hijos. Y es ahí de vuelta, el Estado tiene que estar haciéndolo. Tenemos que acabar con esta idea y esta brecha o esta desunión que tenemos. No hay manera, nuestro único lucha tiene que ser contra estos objetivos. Ayudar a desplegar potencial productivo, ayudar a las madres, ayudar a los chicos en lo que hace el proceso educativo, desplegar todo el potencial que tienen los jóvenes en el deporte, en la cultura, ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Ese debe ser el objetivo. Debe haber discusiones y posiciones diferentes, por supuesto, claro, pero tenemos que empezar a aceptarnos y me parece que ese es el otro desafío que tenemos por delante. El último desafío es las mejoras que tenemos que hacer en el Estado para que el Estado pueda dar respuesta a todas estas situaciones. Y entonces es acabar con la ley de lemas, acabar con la reelección indefinida. Estos son los desafíos que nosotros vamos a tener por delante. Y esto entonces significa, en esta idea de progresismo, de un Estado más humano, igualitario, solidario,
significa básicamente dar las oportunidades para que todos puedan progresar, el Estado para igualar, buscar la unión y darle más fortalezas al Estado. Todo eso además nosotros pusimos en meta en función de los presupuestos. La provincia va a tener 100.000, a valores de hoy, 100.000 millones de pesos para gastar. 100.000 millones de pesos para gastar. Mejorar la salud. Invertir en mejorar la salud. Estos son los desafíos. Nosotros hemos puesto todos los objetivos que tenemos por delante. La lucha contra las drogas, 10.000 soluciones, no estoy diciendo vivienda, 10.000 soluciones habitacionales, 15.000 terrenos, fortalecer a servicio público para llevar los servicios a los vecinos que no tienen servicio, generar los 20.000 puestos de trabajo, la YPF santacruceña, traer al Instituto de Energía acá, y me faltaba el más importante, el agua. Nosotros ¿sí? venimos de siempre hemos tenido esta idea del acueducto del Agua Buenos Aires, es un proyecto que empezó Carlos Prades y que empezaron en el año 97-98. O sea que ese es el sueño, que además prendió en toda la zona norte. Pero esta es una obra que va a llevar mucho tiempo y además no sé si están los recursos hoy. Y nosotros tenemos una obligación, no podemos defraudar más al pueblo de Caleta Olivia. La gente de Caleta Olivia necesita el agua. Por eso buscamos el proyecto posible. No el mejor, el posible. ¿Y qué consiste? Tomar el agua del Senker y traerlo para Caleta Olivia. En la segunda etapa llevaremos a la acera, iremos a Pico Truncado y a Deseado. Y si mañana sale del agua Buenos Aires, se hace el agua Buenos Aires, se eleva el agua y después se trae el producto y se conecta con él. O sea que no hay ningún tipo de problema. Son antagónicos, son complementarios. He escuchado algunos ahí por las redes sociales que dicen que el agua es poca. Bueno, hicimos las evaluaciones, tienen 52 metros cúbicos de agua. Después dicen promedio, ¿no? Hay épocas con más y hay épocas con menos. Después dicen que ese agua es del Chubut. Mentiras. Hay un acuerdo de cuenca donde Santa Cruz puede tomar 3 metros cúbicos. De esos 52, 3 metros cúbicos por día. Después dice, no, que viene un proceso que se viene secando. Vamos a suponer que es así. 60% menos de agua, 60% menos de Santa Cruz puede tomar. 1,20 metros cúbicos por segundo. 1,20 metros cúbicos por segundo. Podemos sacar 100.000 metros cúbicos por día. Y eso permite darle agua a 200.000 personas en la zona norte de Santa Cruz. Que si nosotros tomamos la población de hoy y proyectamos cómo creció en los últimos 10 años, significa población para La Cera, Truncado, Caleta, Deseado y las comisiones de fomento de Caique, Cañadón, Jaramillo, hasta el 2040. Que la calidad, mentira. Tome fin. Quiero estar ahí con ese desánimo. Esto es las propuestas concretas. Yo coincido, hay que llevar propuestas, no contestar ninguna grave militar.